crisis interna en el PNV, la marcha de Imaz. Una primera interpretación que se había hecho era que eso radicalizaría al Lehendakari. La marcha de Imaz, no de Imaz. De Imaz. Pero otra lectura de lo que puede ocurrir es todo lo contrario, ¿no? Que el que Imaz ya obliga al Lehendakari a estar más contenido. ¿Cómo lo veis? Vamos a verlo, ¿no? Caben las dos interpretaciones. Cabe la interpretación de que sin Imaz, que era, digamos, el contrapoder de Ibarretxe, que no estaba nada de acuerdo con este referéndum, tenga camino expedito, o cabe la interpretación de decir, precisamente porque se ha ido, pues vamos a moderar para no terminar de enfrentarnos al otro. Y de ahí la importancia de ese discurso. A mí me parece que lo que conviene resaltar en este momento es que llamemos a las cosas por su nombre. Yo soy muy partidario de que cuantos menos eufemismos mejor, y en política también, sobre todo en política, donde la gente siempre suele andar pisando cristales rotos, ¿no? Es decir, este es un referéndum que lo que trata es de decidir si el País Vasco tiene derecho a la autodeterminación. Y yo digo, mire usted, ya puede decir el Parlamento Vasco lo que diga. Esa no es una decisión que le compete a tomar al gobierno vasco. Por lo tanto, pues estamos ante algo que sinceramente es fuera del País Vasco. Es decir, yo soy español, hay 17 comunidades autónomas, somos un todo. Si alguien quiere separarse, pues es una parte del problema, pero no es todo el problema. Y por lo tanto, es decir, a mí me parece que estamos ante un gesto que es irresponsable, que es insolidario y que además no tiene ninguna victoria jurídica, ¿no? Es decir, esa es la sensación que tengo. ¿Qué pretende el Lehendakari con este problema? Yo creo que el Lehendakari se equivoca si quiere volver a centrar toda su acción política y su aportación, digamos, a la política en el País Vasco de nuevo en este debate, que desde mi punto de vista es un debate ya pasado. Ya se ha hablado de este asunto y ya el Parlamento español se ha pronunciado. Yo creo que, por nuestra parte al menos, los socialistas vascos, claro que están dispuestos a hablar. Estamos dispuestos a hablar de política, a avanzar en todos los acuerdos que sean necesarios para que el País Vasco sea de verdad un país de todos. Pero tenemos un límite, que es la Constitución. Razonablemente ese es nuestro límite y es el que defendemos. Y además creo que en el País Vasco hay un problema prioritario, que es acabar con la violencia de ETA. Y en ese sentido, cualquier propuesta que nos divida, que nos coloque en una posición incómoda unos frente a otros, no es interesante. Lo interesante es todo lo contrario. Y el Partido Socialista en Euskadi lo que va a tratar precisamente es eso, de conversar, de llegar a acuerdos para hacer que el País Vasco sea de todos y sobre todo para acabar de una vez con la violencia de ETA, que sin duda perturba la política vasca. Ignasi. No adelantemos acontecimientos, ¿no? Yo comparto al 100% lo que es la posición de Josu Jon Imaz sobre este tema y sobre la poca oportunidad del referéndum en estas circunstancias. La tesis de Josu Jon Imaz, y creo que era la más acertada. La realidad es que su salida, que ha venido acompañada, no lo olvidemos, no la salida, pero que Egibar haya dejado de ser candidato a presidir el Euskadi Mugimendu, la presidencia del PNV, la sensación que da, y uno, la información que tiene cuando habla con la gente del Partido Nacionalista Vasco y con nuestros amigos del Partido Nacionalista Vasco, es que es un partido buscando la unidad a toda costa y por tanto con un enorme esfuerzo por no tener ninguna división a base de unir filas y de buscar todo aquello que les une. Esto no les une. Y por decir, un referéndum tal como parece que algunos plantean o atacan antes de que se haya planteado, no uniría al Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, a mí me cuesta creer, pero que habrá que ver, están los acontecimientos, que una vez haya una nueva dirección del PNV, podamos entrar en un escenario como el que ante el cual ya estáis reaccionando, porque efectivamente eso reabriría las propias. Yo entiendo que reaccionéis a una hipótesis. Nos ha preguntado, pero es una hipótesis que es una hipótesis. Yo lo que digo es que me cuesta creer que eso vaya a ocurrir en este momento, sabiendo que la propia dirección del PNV no está. O sea que tú nos estás dando una noticia. Sí, ¿crees que el Lehendakari no va a ser muy explícito hoy con respecto al... Yo no sé lo que del Lehendakari, yo sé un poco más, tampoco sé un poco más lo que quiere o lo que da la sensación hacia dónde va la dirección del Partido Nacionalista Vasco, hasta qué punto el Lehendakari pues quiere tener autonomía respecto de lo que es una posición de unidad del PNV, está por ver. Pero en todo caso tampoco soy el portavoz del PNV. Vamos a ver qué opina Alberto Surio sobre lo que estaba comentando ahora mismo Ignasi, que tiene dudas sobre que esta hipótesis de la que partimos todos, que va a fijar hoy el Lehendakari el alcance de su propuesta en cuanto al referéndum, sea así, efectivamente.
Sí, yo creo que el Lehendakari seguramente hoy planteará las dos vías, ¿no? Por una parte, la búsqueda de un acuerdo entre los gobiernos y entre los partidos en el plazo de un año que pudiera sancionarse después en un referéndum legal. Yo creo que esta posibilidad también está contemplada dentro de la ponencia política que van a debatir las bases del PNV, pero luego tiene la recámara, en el caso de que no se produzca un acuerdo político en el plazo de un año, y ese plan de la recámara pues es el que no descarta o el que plantea la posibilidad de una consulta que no tiene la cobertura jurídica y que se interpreta como un desafío, ¿no? En cualquier caso, esas dos vías yo creo que responden o que obedecen a, digamos, a la combinación que el PNV ha ejercido históricamente entre el pragmatismo y un planteamiento más radical o más soberanista, ¿no? En este momento yo creo que los sectores más templados y más moderados del PNV se han replegado un poco precisamente en beneficio de los sectores más soberanistas. Creo que el Lehendakari Ibarretxe responde a ese modelo más soberanista, pero él también es consciente de que tiene que administrar una situación compleja, que en el PNV esos sectores templados no han desaparecido y están un tanto a la expectativa. Se encuentran seguramente preocupados, pero yo insisto en que el Lehendakari va a plantear hoy esos dos modelos, con lo cual, de alguna forma, la ambivalencia característica en el discurso nacionalista pues no va a desaparecer del todo. Una de las claves fundamentales, en cualquier caso, de hoy, precisamente, es que seguramente se va a levantar la condición que se planteaba hasta ahora de que desapareciera la violencia para poder desarrollar una consulta de esta naturaleza. El Lehendakari o incluso el mundo nacionalista hasta ahora al menos habían considerado que la violencia ejercía una distorsión absoluta sobre el debate político, y sin embargo, en la medida en que esto puede desaparecer, yo creo que realmente sí se produce un cambio del paisaje. Uno de los lamentos que se escucharon cuando Imaz se fue era que volvía la ambigüedad al discurso político del PNV, que es algo que parece que confirma Alberto Surio. Luis, perdona, porque querías hablar. De lo que cuenta Alberto, a mí lo que me parece que es más triste es precisamente que haya una nueva cesión al planteamiento de ETA histórico, al planteamiento histórico de ETA. Es decir, mire usted, nosotros no vamos a cambiar nuestra actividad terrorista ni no vamos a aliviar, digamos, la presión del chantaje terrorista, por mucho que los políticos nos digan que hasta que no dejemos de actuar ellos darán pasos hacia lo que ellos entienden que es la construcción del País Vasco, en fin, la autodeterminación. Entonces, el hecho de que Ibarretxe ahora se les diga, porque Ibarretxe ha dicho él mismo, y podríamos ir a las hemerotecas y encontrar ese fragmento de su intervención muchas veces repetido, en ausencia de violencia, si resulta que hoy, como dice en fin, la rumorología política al uso, él va a decir, lo haré incluso aunque no se haya producido la ausencia de violencia, pues chico, eso a que venga Dios y lo vea, me parece una noticia pésima por activa y por pasiva, ¿no? O sea, no le encuentro ninguna lectura positiva, por mucho que quiero hacerlo, ¿no? Dicen los periodistas que suelen cubrir este tipo de acontecimientos y que conocen el discurso que va a pronunciar Ibarretxe, que va a ser un discurso largo que probablemente se prolongue durante 2 horas, y que esto que nos ocupa y nos preocupa, de lo que estamos pendientes, no se va a producir hasta el final, pero no obstante el programa está abierto y estaremos pendientes de lo que vaya diciendo Ibarretxe. Por cierto, que